Hemos sabido que han imputado al exministro Montoro, Cristóbal Montoro. Montoro, Sí. el que fue ministro con José De María... Hacienda. Con José María Aznar. Y no es migrante, mira tú, ¿eh? Del PP. Sí, lo han imputado. 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 Por un delito de corrupción. O sea, El mafia- titular de La Vanguardia... ¿Mafia o democracia? Pues no sé. Respeto profundo a las tradiciones hispánicas que pide hoy para los inmigrantes el señor Feijóo. Esto es una gran tradición hispánica, corromperse. No lo van a deportar porque como es de aquí... Pero dicho esto, a ver, acaba de salir Aznar hace días a hablar de lo corruptos Sí. que son los demás y que tenían que acabar en la cárcel. Sí, decía que sus ministros no, que él no tenía ningún ministro. Lo de la foto esa que vemos habitualmente de toda la gente que integran hoy la gran cátedra de corrupción de Soto del Real, eso no le afecta a él, no, pero en este caso es una cosa que es muy interesante de poner de antemano y luego los expertos serán capaces de hacerlo mejor que yo, pero nadie puede individualmente mover un proyecto de ley. Para que un proyecto de ley prospere tiene que ser el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado. O sea, no es un ministro que dice esto es así, no, el Consejo de Ministros. Y para que luego ese proyecto de ley dé el salto y el Parlamento, si es que de una ley se trata, lo pueda reformar o lo pueda aprobar, tiene que ser una mayoría parlamentaria, que en este caso evidentemente es la del Partido Popular. Es decir, la corrupción presunta del señor ministro excede a su propio ministerio, salpica al Consejo de Ministros y salpica también al grupo parlamentario del Partido Popular si es que se demuestra que se procedió a alguna reforma en alguna ley a cambio de una coima. Pues esta es la última poderosa, Sí, pero presuntamente en todo este... aunque el asunto haya tardado 30 años en emerger debido al secreto del sumario, pero no deja de tener un parentesco total con algunas de las cosas más actuales. Corruptores en gran cantidad, un ministerio que involucra evidentemente a todo un gobierno, pero no es cualquier ministerio, es un ministro que luego, vuelvo a insistir, se integra en un Consejo de Ministros que es un órgano colegiado y que para cualquier actuación legislativa tiene que contar con la mayoría parlamentaria. Pero no solamente eso, es que entre los corruptores aparecen presuntamente gente del gremio del gas, gente del gremio energético, como en otros casos muy parecidos también aparece el gremio de la construcción. Es decir, los corruptores en este país adolecen de un parentesco fortísimo. Y por cierto, surge otra vez el nombre y el apellido del fiscal Luzón, que ha alcanzado una cierta fama entre los consumidores de noticias por su protagonismo en el caso Cedrán. Es decir, al final, bueno, pues tires por donde tires, te encuentras con Ramírez. Bueno, pues... Ya, lo que pasa es que es gente que lo que quisieran precisamente sería eso, que no hubiera difusión. Porque es que por hacer el trabajo en una concentración, lo que están haciendo contra la gente en Torre Pacheco, pero quieren callar a una periodista y quieren callar a un programa. Bueno, yo creo que confluyen varias De forma circunstancias. bastante cobarde, ¿no? Bueno, aparte de eso, que eso ya, pues, bueno, ellos sabrán, porque ellos estarán viendo también las imágenes, estarán viendo su propia actuación. Es una de las cosas buenas de la imagen democrática, ¿no? De que uno se ve, ¿no? Bueno, aquí confluyen varias cosas. Primero, a mí me da la impresión, y lo digo aquí y lo voy a seguir sosteniendo, que el periodismo democrático está peor protegido en la calle que el periodismo antidemocrático. Y eso habría que mirárselo. O sea, todos los periodistas demócratas deberían de pensar cómo es posible que su trabajo en la calle sea más difícil que el trabajo que hacen los periodistas que no son demócratas y que se sitúan directamente en contra de la Constitución, de la libertad y de la democracia. E invoco, lógicamente, a quien debe de protegernos, a los periodistas democráticos, es decir, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Primer punto. Segundo, ellos se tienen que sentir muy felices, porque además en esta ideología la jerarquía y la obediencia es muy importante. Y ellos están obedeciendo a su líder, que dijo hay que ir contra Televisión Española, hay que ir contra malas lenguas. Y una última cosa, hay un dato que ideológicamente los corroe, y es que es una mujer, y es una mujer valiente. Por tanto, eso va en contra de sus propios fundamentos que desprecian a la mujer y desprecian al trabajo de las mujeres. Esther Yáñez, de querer informar, de querer contar y no hacerles el caldo gordo a estos de la extrema derecha, que no solamente se mueven en los medios tradicionales, mucho en la red. Es como un veneno que está circulando, ¿eh? No está en peligro hoy porque hay periodistas valientes y periodistas valientes que se juegan el físico en la calle y lo dicen, en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Sí puede estar en peligro si alguna vez esta gente llega al poder.
Y ya lo han dicho, lo han verbalizado. El propio Abascal dijo que cuando él llegara al poder no habría nada de esto. Es decir, no me refiero ya a este programa, que este programa... No, dijo cerrar, no habrá malas lenguas, dijo. Este programa puede caer en cualquier momento por 1000 razones, pero quiero decir, porque ese es el devenir de una televisión, incluida la pública. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que en un régimen neofranquista, totalitario como es el que prometen todo este tipo de gente, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de opinión, es decir, el estar en la calle, eso está prohibido y está perseguido. Por si no lo saben los jóvenes que están en esa turba, con Franco no había manifestaciones, estaba prohibido. Es más, si te manifestabas, los mismos que ahora te protegen, antes te daban palos. Idéntico, pero no porque lo dijera el señor Abascal cuando le tocó hablar de la deportación de 8 o 9 millones de inmigrantes, algunos, por cierto, no sé si inmigrantes de la Unión Europea o con hijos que son absolutamente españoles por ley, sino porque ya denotó y demostró su proximidad con las ideas del PP en el propio Congreso del Partido Popular. Pero además es más, lo he dicho en repetidas ocasiones, este señor que quiere ser presidente del gobierno es un desconocedor absoluto del derecho en España, y eso que es licenciado en Derecho. O sea, al que delinque, ¿qué le pasa en España? Al que le delinque, lo que le pasa en España es que se le aplica el Código Penal, sea nacido aquí o sea nacido en Pernambuco. Y la deportación no es una pena hoy día. O sea, no es una pena. Por tanto, este señor debería de repasar sus apuntes y mejorar su exposición, porque está confundiendo a la gente. Importante como para... ¿Pero veis parecido entre lo que dice Feijóo y lo que viene diciendo, por ejemplo, Vox? Es que yo creo que para empezar, a quien más perjudica... Poca educación, que se refiere en esos términos al presidente del gobierno, pero no se merece otro comentario, al menos desde mi punto de vista. No, pero están endureciendo el mensaje, pero la manera de competir con Vox. Yo creo que aparte de un giro tremendo a la extrema derecha, también giraron a la extrema mala educación en el último Congreso, y no sé si eso le va bien, espero que no, porque implicaría que nuestro país tiene la misma educación que ellos. Yo creo que no, yo creo que España es mucho mejor que esta gente. Pero con respecto al otro, lo más político, lo verdaderamente preocupante de lo que está ocurriendo en España es esto que ha verbalizado hoy día el señor Tellado. Ya el otro día adelantó algo al decir que Vox tenía más sentido de Estado que el PSOE, que Podemos y que toda la izquierda y la derecha que apoyaba que apoyó la investidura del señor presidente Sánchez. Pero es que además hoy da un paso más. O sea, le atribuye a Vox la etiqueta de centro-derecha. Claro, si nos estamos quejando aquí de lo que está ocurriendo en las calles y fuera de las calles con estas proclamas y estas actuaciones nazis, protofascista, como queráis que las llamemos, si resulta que a ese partido, el partido principal de la oposición, le llama centro derecha y además no tiene ningún reparo en decir que Abascal un día puede ser el vicepresidente del gobierno, ¿a qué conclusión puedo llegar yo? No sé a la que llegáis ustedes. Yo a la que llego es que el PP y Vox son lo mismo. Yo te voy a decir una cosa. Sí, no, pero yo es que recuerdo incluso cuando desde determinados sectores de izquierda decían que teníamos que pasarnos todo a Telegram, ¿no? No sé si es que pegamos muchos tropezones. Pero más allá que Telegram no, la cosa es que son grupos cerrados que no están sometidos a lo que trato de decir es lo sutil y lo frágil que es muchas veces todas las ideas que tenemos sobre las redes sociales. Ya sabemos lo que son las redes sociales y ya sabemos cómo funcionan. A mí me preocupan, lo digo siempre, ya sé que estoy en minoría, pero no me voy a cansar de decirlo. A mí me preocupan más que las redes sociales los periódicos tradicionales. Los de papel, los que están manchados de tinta. ¿Por qué? Muchas veces de algo más de tinta. Porque es la información canónica. Es la que llega a los grandes debates políticos. A lo mejor esta de Telegram, tal cual, pues es la que se distribuyen estas cosas que son muy lamentables, que hay que erradicar, como lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, pero lo que está en el tráfico diario de noticias, en el tráfico diario de políticas, en emisoras como las que hemos visto antes y otras que podríamos escuchar, en periódicos como los que citamos y otros que podríamos leer, eso es lo verdaderamente corrosivo para la democracia, donde los bulos se producen, la madre de todos
todos los bulos, la madre de todos los bulos se está produciendo en medios de comunicación convencionales. Porque Javier Aroca y Alberto Fernández, os pregunto, hay ahora mismo un veneno que está circulando que tiene una clave de tratar de buscar votos, me imagino, y que hace que se movilice todo esto. Y oye, en este caso los perjudicados están en Torre Pacheco, también otros que están encantados, cuidado, yo no voy a decir que todos son inocentes en Torre Pacheco, pero han estigmatizado a una población como un campo de ensayo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, siempre ocurre. Yo creo que, por ejemplo, la mancha que se le quedó a Elegido en Almería es una mancha que va a costar mucho trabajo borrar. Por cierto, que alguien me enseñe la lista de los condenados, detenidos y condenados, y qué pena cumplieron todos aquellos que fueron protagonistas de las algaradas callejeras y algo más que algaradas. O sea, ¿estás hablando de una doble vara de medir? ¿O? Absolutamente. Yo lo que me pregunto y me gustaría obtener respuesta es qué va a pasar luego. O sea, cuando esto termine, porque esto va a terminar, la prueba es que cuando lo hemos visto ayer, en el momento que ha habido un despliegue proporcional del que necesitaba aquel pueblo desde el punto de vista policial, el tema ha menguado, bastante menguado. Pero ahora quedan las responsabilidades. Y ahora digo yo, ¿el escepticismo ciudadano cuál es? ¿Va alguien a pagar por esto? ¿De verdad que va a ser alguien acusado y condenado cuando llegue el momento por cada una de las cuestiones que hemos visto aparentemente, digamos, presuntamente delictivas? ¿O otra vez van a decir su señoría que esos tipos penales fueron muy difíciles de concretar y al final vamos a... Porque uno de los problemas de una sociedad democrática cuando ocurre algo de esto es la desilusión y el desánimo. Y la desilusión y el desánimo llega cuando la ciudadanía, la gente decente de este país, ve que en estas cosas no pasa absolutamente nada. Pero fíjate... Antes, malamente, como decimos en mi tierra, antes... Decía Alberto, y con una cierta nostalgia, creo yo, cómo el Partido Popular Europeo se puede poner de acuerdo con la socialdemocracia en Europa para hacer cosas constructivas para toda la ciudadanía. El Partido Popular Europeo no se parece en nada al Partido Popular Español, entre otras cosas porque la derecha europea se construyó luchando contra el fascismo y contra el nazismo, y la derecha española nació del franquismo. Por tanto, una diferencia. Segunda, los primeros que hay en Europa, pero el PP y el Partido Popular pertenecen a lo mismo, pero no es lo mismo. Exposición del Valle de los Caídos en el Parlamento Europeo. A lo que voy. Sí, lo digo por lo siguiente, porque con una derecha española que no hubiera salido del franquismo, sino que hubiera padecido el franquismo y hubiera luchado como lucharon los demócratas de derecha en Europa, esto sería imposible, porque los propios populares españoles hubieran dicho no, pero son sus socios, son el centro derecha, que ha dicho el señor Tellado, son el centro derecha, no nos olvidemos esto, las palabras no son gratis. Se está diciendo lo que se está diciendo. El PP está blanqueando a la extrema derecha. ¿Y la extrema derecha cómo responde? Organizando una exposición sobre el Valle de los Caídos, el gran monumento. Te digo una Alberto, cosa. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar? La justicia, ya lo dijo Lesme, que fue presidente del Tribunal Supremo, la justicia de España es para los robagallinas, no es para la gente. Vamos a ver, este señor... Aparte, por cierto, Bolaños es un suertudo. O sea, su caso se ha ventilado rapidísimo. Hay gente que está en los anaqueles del descrédito y del escaparate del escarnio durante años, precisamente en manos de algunos jueces del tipo del señor Peinado. ¿Qué hace el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues recientemente, en otro caso, también con protagonismo de Peinado, donde se desvaneció la causa precisamente por sus errores, y han quedado gente, siempre suelen ser de derecha, pues al margen de la justicia. Pues ¿qué dijo el Consejo General del Poder Judicial? Hombre, es que hagamos lo que hagamos, este señor se va a jubilar y por tanto lo que hagamos le va a llegar después de la jubilación. Y yo pregunto, en los jueces al final de su carrera, que no es la primera vez que pasa, hasta que llega la jubilación, ¿hay un espacio de impunidad? O sea, hay un espacio en el que haga lo que haga un juez, en aplicación de la ley, como tú dices, de lo que sea, en donde un juez puede decir lo que dice la fraseología popular española en general, o por lo menos en Andalucía, que dice: para 2 días que me quedo en el convento me cago dentro. Ese sería el problema, porque a mí lo que me da la impresión es que nadie le quiere tocar. Ahora este señor dice, bueno, si es que se va a jubilar, y mientras que se jubile, ¿qué?
¿En cuántos conventos se va a cagar? Pero no es la primera vez que pasa esto, ¿Cómo has dicho? No es la primera vez que pasa esto. Una frase castellana, creo que castellana. Bueno. Cualquier profesional. Y luego se quejan los religiosos. Cualquier profesional que hubiera tenido... Aroca, Alberto, claro. Bueno, yo sé, la mayoría de la gente que yo conozco del mundo de las leyes, excelentes juristas, todos me hablan de la anomalía y de la rareza que les produce la instrucción de todo este caso, ¿no? Claro. Pero bueno, se quedan ahí. Es verdad que existe el delito de prevaricación, que funciona muy poco cuando se trata de prevaricación judicial, pero que bueno, estas cosas siguen ocurriendo. Yo, como he dicho en otras ocasiones, el problema es que los jueces, entre ellos, no se pisan la toga. O sea, el perro no come carne de perro. Pregunto a Alberto, pregunto a Ernesto, ¿qué hay que hacer? Y con sueldo de los diputados. Ahí sigue porque hubo una serie de ciudadanos y ciudadanas de este país que lo votaron. Y por tanto ellos son los primeros que deberían de reflexionar sobre su voto. ¿Y la justicia es contundente? No, la justicia no es contundente. La justicia evidentemente tiene sus límites ahora mismo porque precisamente por ser electo está aforado, goza de ese privilegio y entonces hay que superar todo ese tipo de cosas. Pero sí me quisiera detenerme un momento sobre los casos que se le atribuyen, ¿no? Quitando el de financiación ilegal o no sé cómo lo habrán tipificado. Los otros bulos. ¿De verdad que esos bulos nada más que han salido en las redes sociales? Porque yo lo he leído en periódico también, ¿eh? El de Illa, yo también lo he leído en periódico, ¿eh? Luego, por tanto, vuelvo a decir, fuera caretas, fuera caretas. Los periódicos que están interviniendo también en todo este tipo de inmundicia política, que se quiten la careta. Porque los que dijeron y malmetieron, utilizando el verbo que ha utilizado mi amigo Miquel, precisamente en su tierra, con ocasión de la Dana, fueron destacadísimos programas de televisión, privada en este caso. Por tanto, es muy peligroso, Aroca. Pero Alvise, ¿por qué acumula causas? ¿Por qué sigue sumando bulos? ¿Y por qué está haciendo negocio? Voy a hacer una intervención muy breve, pero me parece muy peligroso ir repartiendo carnet de medios democráticos y lo que no son. Una cosa son, no quiero llamarle ni pseudoperiodistas, una cosa son agitadores que no son periodistas, que en ningún caso pueden serlo, sobre el que hay un debate y ojalá también que el Partido Popular se metiera en este debate, porque yo creo que es algo que tiene que hacerse con letra, mirando la letra pequeña y con un debate muy serio, pero bueno, por responderte, Cintora, lo de Alvise, bueno, yo creo que es un... Javier Aroca, ¿qué está ocurriendo? ¿Está la cosa tan mal? No, que va, lo que pasa es que está la hipérbole de esta señora o señorita que se empeña en inflamar todos los días desde el pedestal que le proporciona su cargo público, más allá de las competencias que tiene ella dirigiendo los destinos de los madrileños y madrileñas e intentando hacer política con todo el derecho seguramente en el resto de España, pero con muy poca memoria y yo creo que además con muy poca formación política, porque cuando se aprobó la Constitución de España de 1978 y se incluyó un régimen singular utilizando la terminología actual para Euskadi, para Navarra, para Canarias, no se rompió España. O sea, de ninguna mala manera se rompió España, a pesar del carácter asimétrico en materia de financiación que propone y que se ha verificado luego por la propia Constitución. Pero es que cuando el señor Aznar necesitó los más de 15 o 17 votos, creo que fueron, del señor Pujol para ganar su investidura y poder gobernar España, porque no tenía mayoría absoluta, pactó un régimen también con Pujol y no se rompió tampoco España. O sea, aquí cada vez que se avanza en pluralidad, en reconocimiento, en democracia, siempre la derecha salta con sus portavoces y con en este caso lo que conlleva este acuerdo, que además, oye, o sea, que tú eres vasco, perdóname. Te lo digo como andaluz. No, olvídate de que yo sea andaluz. Isabel Díaz Ayuso sí que sale a dar la cara. ¿Quién no sale a dar la cara con esto? María Jesús Montero, que no se hace la foto con el acuerdo y que en cambio va por Andalucía diciendo que ella como ministra no va a permitir de ninguna manera que Andalucía salga perjudicada en ningún acuerdo fiscal. Ya que invocas mi condición nacional de andaluz, yo te invoco tu condición de residente en Euskadi. O sea, ¿tú consideras que tú eres un privilegiado y yo no lo soy? Porque tú tengas un régimen fiscal en Euskadi distinto al mío, ¿tú lo consideras? Yo lo que responde. Pues va a responder en un periodo.
¿Esto qué os produce? ¿Simpatía? ¿Arcada? Pregunto. A mí... para mí, estupefacción y absoluta indignación. Vamos a hacer una ronda. Mira, un titular, estupefacción. E indignación. Un titular, Aroca. Yo ya. Y luego reparto... A mí me produce una reflexión acorde con las palabras de Feijóo, de que los inmigrantes se tienen que integrar en nuestras costumbres. Dicho queda. Titular, Alberto. Pero aquí también estamos hablando de un alcalde. No, que lo que me pregunto es, como eso lo ha dicho hoy el señor Feijóo, a ver si en su catecismo de españolidad está este tipo de conducta para exigírsela a los inmigrantes y que se adapten a nuestra cultura. Si esto es lo que él defiende, ese tipo de machismo, o otras fiestas tradicionales españolas, como por ejemplo tirar una cabra desde un campanario y cosas así, no lo sé. A lo mejor ese es el españolismo que defiende el señor Feijóo, ¿no? Cristina. Luego, al Partido Popular está viniendo bien el hecho de que Vox pinche en estas convocatorias. Yo creo que nos viene mal, el que le venga mal a Vox o al PP me trae casi al pairo. Lo que me preocupa es si nos viene bien o nos viene mal a los demócratas. Y creo que toda esta algarada, toda esta agitación callejera y mediática en torno a las proclamas que comparten sobre inmigración, tanto el PP como en Vox, nos viene muy mal a los demócratas. Ana. Yo, por ser... yo creo... Y otra vez veníamos a hablar de la acción, ahora aparecen las empresas gasistas. Sí, yo creo que, no sé si ahora mismo Feijóo, Aznar y Rajoy podrían otra vez situarse debajo de una pancarta que dijera mafia o democracia. En cualquier caso, lo que parece claro es que el PP como mínimo tiene gases y eso no es bueno tampoco para la democracia. Tremendo.